Bienvenidos de nuevo a la red de capacitación ministerial. En este parte del curso vamos a estar enfocando en temas de la actualidad, asuntos actuales de nuestra cultura, cosas que afectan, desafían nuestra teología y ético, lo que afecta a la iglesia. Es un estudio por la influencia de la cultura que tiene hoy en día, cosas que afectan la iglesia y cosas que nos toca enfrentar. Ahora vivimos en un tiempo, una cultura que se llama cultura postmoderna, que excluye a Cristo. La cultura postmoderna, no estoy seguro exactamente de dónde viene el término, sé que la gente lo usa. La cultura después de la cultura moderna, postmoderna. No sé exactamente definirlo en todos sus aspectos tampoco, pero sí hay cosas que podemos entender. Vamos a examinar eso en esta sesión. También en estos dos de esta noche, el asunto de la homosexualidad. ¿Cómo es que afecta a la iglesia ese asunto? Vamos a examinarlo. La fe, la Biblia y la ciencia. Estas dos sesiones esta noche es lo que vamos a estudiar. Viviendo en una cultura postmoderna, lo que encontramos en esta cultura después del siglo XX, encontramos inclusividad y tolerancia, muchas filosofías, valores diferentes que antes, actitudes que quieren tolerar, incluir, aceptar muchísimas filosofías, como todos tienen el mismo valor. Y eso es un rechazo a la exclusividad. Exclusividad, por ejemplo, cuando uno dice que hay una sola manera correcta de vivir, rechazan esa mentalidad. Vivimos en una sociedad plural. En el mundo ahora, con tanta inmigración, con tanta comunicación, hay muchísimas filosofías que entran en todas partes del mundo realmente y sin duda en los Estados Unidos. La tolerancia de las filosofías, de las religiones. Pero para nosotros Dios empezó a trabajar con Israel y siempre se ha comunicado. Y sabemos que en ese tiempo había muchas personas adorando muchos dioses. Mucha adoración, y Dios dice que es adoración falsa. Pluralidad, así debe ser, es la actitud de las personas que viven en esa cultura postmoderna con esas mentalidades. Pluralidad, aceptamos muchísimas cosas, podemos escoger la manera de vivir y nadie tiene el derecho ni la autoridad para decir que estamos equivocados. Es como escoger algo del menú y alguien dice, eso no está correcto, tiene que escoger otra cosa. Es así de sencillo. Incluyen muchas ideas, aunque una idea puede estar contra la otra. Y eso lleva a nuestro punto en esta noche. Jesús no puede ser el único camino. Así era en años pasados, en el siglo XX, por lo menos en los Estados Unidos y muchas naciones de las Américas y Europa, mucha gente reconocía el cristianismo y que Jesús era el Salvador y que debían vivir según las normas de la Biblia, pero ahora no es así. Entonces la gente adopta esa mentalidad. Jesús no puede ser el único camino y dicen que no es justo. No es justo que Jesús es el único camino a Dios. ¿Y que hay de los que no han escuchado? Eso no es justo. Cuando los cristianos dicen eso, y hay muchos que lo dicen,
que asisten a alguna iglesia, así lo dicen. Jesús nos ha mandado a ser discípulos a todas partes del mundo. Cuando alguien nos dice, no es justo que la gente de otras religiones no tiene oportunidad de escuchar la palabra de Dios, Jesús nos ha mandado, vaya a decirles. Puede ser nuestra respuesta y puede ser nuestro llamado de Dios, de salir de donde estamos y decirles, a dedicar la vida a la obra misionera. Pero mucho de lo que acabamos de ver en la pantalla es del mundo, pero hay cosas que están infiltrando en la iglesia. Aquí tengo 3 desafíos para nosotros, algo que está vivo hoy en día. Una filosofía que se llama el universalismo. Eventualmente todos serán salvos. Dios es un Dios de amor, es paciente, infinito, y tarde o temprano todos van a ser salvos. Hace unos años un hombre escribió un libro que se llama El amor gana. Supuestamente pastor de una iglesia cristiana, y dice que eventualmente todos van a ser salvos. Es una filosofía que está entrando en la iglesia. Otro se llama pluralismo. Hay muchos caminos a Dios. Jesús no es el único camino a Dios de la Biblia. Y muchas veces el pluralista no está comprometido a alguna religión específica. Esa filosofía está en el mundo, pero también está entrando en la iglesia. A un pastor en los Estados Unidos, pastor de una iglesia grandísima, y él ha dicho que Jesús no es el único camino a Dios, con tanta claridad. Él dice que para él Jesús es el mejor camino a Dios, pero no es el único. Está entrando en la iglesia. Y el pluralista cree que no hay mucha diferencia entre las religiones. Y no entra en ese debate porque no le interesa, pero es una creencia muy superficial. Pero sin duda, hay diferencias entre doctrinas de varias religiones. Hay diferencias, hay contradicciones. Las religiones del mundo no van a aceptar eso. ¿Qué tal si decimos a un musulmán que él cree lo mismo que cree un cristiano? Se va a ofender, algunos se van a enojar porque no aceptan lo que los cristianos enseñan. Realmente estas filosofías no son nuevas, pero están creciendo fuertemente, atacando la iglesia en este siglo. Y hay que estar preparado. ¿Qué vamos a decir cuando la gente nos habla de este tipo de mentalidad? Debemos estar listos. Y probablemente que si habla con gente con otras religiones, van a encontrar alguna de estas filosofías. También el inclusivismo. Estos dicen que solamente se salva por la muerte y la resurrección de Jesucristo, pero no es necesario poner personalmente la fe en Jesús. Estos dicen que si cree algo y es sincero, Dios te va a aceptar. Eso no es lo que encontramos en la Biblia. Jesús es un Salvador exclusivo, excluye todas otras palabras de otras religiones, excluye la posibilidad de que haya otro Salvador. Ustedes saben, encontramos muchas palabras muy directas de Jesucristo. Pero eso es lo que encontramos en este mundo moderno, o sea, la cultura postmoderna, como la gente dice con esos términos. La cultura postmoderna.
realmente no hay nada nuevo bajo el sol. Hemos sufrido, la iglesia ha sufrido estos tipos de ataques, pero en nuestro mundo moderno estos tres son bien vivos y están amenazando a la iglesia. Muchas iglesias están empezando a aceptar estas ideas. Y realmente todos estos tres no mantienen la Biblia como la máxima autoridad. La palabra de Jesús no es la última. Y nos toca estar preparados, participar en la conversación con estas personas. Lo que está en juego, lo que amenaza nuestra fe y la iglesia, la integridad del mismo evangelio, el mismo mensaje de Jesucristo, es seguro, es la verdad, realmente es lo que dice que es. Hay que pensar en el precio que Jesús tenía que pagar por el pecado. Si Jesús no es el único camino, si Dios acepta a cualquier persona sincera, ¿por qué Jesús tenía que pagar un precio tan alto, tan precioso? ¿Por qué tenía que morir? Hay que entender la razón. ¿Por qué tenía que morir? Su sacrificio es el único que hay. No hay otro. Jesús fue mandado de Dios. Jesús hizo su obra y es la única obra que Dios acepta. Un principio que encontramos por toda la Biblia es que nosotros como seres humanos no podemos adorar a Dios a nuestra manera. Encontramos eso desde Adán y Eva, Caín y Abel y por toda la historia. No podemos. Dios no recibe la adoración a nuestra manera. La veracidad de Jesucristo hizo afirmaciones exclusivas. Soy el único camino. Soy el pan de la vida. Así fue su palabra. Él no puede ser un hombre bueno si lo que dijo no es exactamente la verdad. Hizo afirmaciones exclusivas. Excluyó todos los otros hombres como Salvador, como el camino de Dios, a Dios. La salvación de los perdidos. Si Jesús es la verdad, la gente está perdida. Cuando pensamos en Jesucristo y su persona, su mensaje, su obra, concluimos que todo eso es porque por el pecado la gente está perdida. Lo que hizo fue algo importante, grande y tiene consecuencias, tiene implicaciones, tiene bendición para los que le creen. Otro punto, el impulso para ser discípulos. Si hay otra manera para ser salvo, si no hay que poner la fe en Jesús, si Jesús no es el único camino, si todos van a ser salvos de todas maneras, ¿por qué hacemos discípulos? ¿Por qué vamos a otras partes del mundo para hablar, para predicar el evangelio? ¿Por qué? Pues no hay ninguna razón importante. Yo sé que si eso es verdad, mi vida ha sido una pérdida sin valor, porque hemos ido a gente que no conoce la palabra para decirles. Pero fuimos porque reconocemos que Jesús es el único Salvador. Su mensaje es el mensaje más importante en todo el mundo. Somos personas exclusivas. Creemos en la verdad absoluta, en el único Salvador que se llama Jesucristo. ¿Por qué pensamos que entender y creer es indispensable? Pues nosotros decimos en breve, porque así dice la palabra. Indispensable. Recibir la información, entenderlo y poner su fe en algo, según lo que escuchamos en el Evangelio. 1 Juan.
Vamos a ver lo que está escrito. 1 Juan 5, 11 y 12. El testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si tiene, pues tiene. ¿En dónde se encuentra? Según lo que dice la Biblia, se encuentra en el Hijo de Dios, que se llama Jesucristo. Lo que está escrito está bien claro. No podemos decir que la Biblia no enseña la exclusividad. Sí enseña la exclusividad de Cristo. El versículo anterior, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso. Dios ha dicho algo, este es mi Hijo, en quien estoy complacido. Y decimos que Jesús no es el único, hemos hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. La Biblia está bien claro en la exclusividad de Jesucristo. Romanos 10, vamos a leer algunos versículos entre 9 y 17. Todo el que cree en Él no será avergonzado. ¿Qué tal los que no creen en Él? Serán avergonzados, separados de Dios. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. El nombre de Jesús. Tienen que huir por el que predica. Si alguien dice no es justo que los no han escuchado de Jesucristo, no es justo que van a estar separados, pues vaya a decirles. Eso es una respuesta justa, adecuada. Si piensa que no es justo, vaya a decirles. Así dijo Jesús. Vaya a todo el mundo. Hagan discípulos. Enséñelos. Bautícenlos. Vaya. Si piensa que no es justo. La fe viene del oír. El oír por la palabra de ¿quién? De Cristo. La Biblia está bien claro. Realmente las filosofías que están atacando la iglesia están basados en no aceptar la Biblia como la misma comunicación de Dios. Eso se encuentra por todos lados. Muy fácil ahora encontrar una iglesia que no mantiene la Biblia como la autoridad de Dios, lo que Dios ha comunicado. Hechos 4:12. ¿Por qué pensamos que entender y creer es indispensable? Estamos en esa misma pregunta. Seguro algunos ya conocen este versículo. En ningún otro hay salvación. En ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No existe otra manera. No está localizado aquí a cierta nación, a cierta raza, a cierta etnia, bajo el cielo. No hay otro nombre. Estamos hablando de todas las etnias del mundo y en todas partes de la historia. El Creador Todopoderoso no ha dado a ninguna otra persona ni otra manera. Los apóstoles no dejaron campo para ninguna otra opción. Otra vez, vuelvo a lo mismo. Estas filosofías de incluir a todo el mundo en la salvación viene por no mantener la Biblia como la autoridad. Lo que encontramos en Hechos 2:38, en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Una predicación de Pedro. Más adelante, cuando los fariseos, los religiosos estaban atacando, encarcelando a los discípulos,
los dejaron salir en esta ocasión, en capítulo 4, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pues Jesús no es el único camino, pues está bien no hablar en el nombre de Jesús. Pero sí es importante, porque los discípulos respondieron, porque nosotros no podemos dejar de hablar de Jesucristo, no podemos parar, tenemos que obedecer a Dios. ¿En qué? En anunciar la vida, el mensaje y la obra de Jesús. Exclusividad en el Evangelio, en la salvación. Decimos que no hay otro, y ese mensaje va a estar más y más rechazado. Hay muchas personas que no aceptan eso. Sé que es verdad, fuertemente es verdad lo que está pasando en los Estados Unidos. Pedro y Pablo predicaron a todas las otras naciones donde antes no había conocimiento de Jesús. Fueron y predicaron, rogándoles, predicándoles en el nombre de Jesús y fe en Él. Sin duda, Pablo y Pedro predicaron la exclusividad. Salvación solamente, únicamente por Jesucristo. ¿Ya tenemos eso en el corazón? Espero y creo que sí. Pero hay que prepararse para este tipo de conversación. Va a haber más, van a encontrar más y más personas. Mientras muchas iglesias van creciendo hasta ser mega iglesia, hay que atraer a la gente, hay que hacer más suave el mensaje, así va a ser. Y vamos a encontrar este tipo de conversación. Hechos 17, 30 y 31. Dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Aquí no vamos a entrar tanto en los tiempos pasados, pero lo que es seguro aquí es los tiempos pasados ya se acabaron. Ya se acabaron. Dios declara que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará el mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó. ¿Cuál hombre? Este que resucitó de entre los muertos. Dios estableció esta exclusividad de Cristo, el único Salvador. Si decimos que creemos la Biblia, tenemos que decir que, pues sí, Jesús es el único camino a Dios. No participamos en la inclusividad, la tolerancia de muchas ideas que contradicen la Biblia. No abrimos puerta a esas mentalidades. ¿Es posible la salvación sin este hombre? ¿Es posible? Si no aceptamos nada de la Biblia, podemos jugar con esa mentalidad, con esta filosofía. Pero según lo que tenemos en la Biblia, no es posible. La salvación no se encuentra. Eso debemos mantenernos firmes en ese mensaje porque importa. Porque hay consecuencias. Predicar otro mensaje. Que hay muchas maneras, muchos caminos a Dios. Hay que estar firme y hay que aceptar el hecho de que la gente no nos va a querer. Se está aumentando esas mentalidades en el mundo occidental. Europa ya está bien fuerte en Europa y está creciendo fuertemente en los Estados Unidos. Me imagino que en México, que en Canadá y no sé qué otras partes. Esas mentiras están entrando en la iglesia, engañando a la gente. El versículo famoso, Juan 14:6, Jesús le dijo,
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Podemos agregar, yo soy el único camino, por lo que viene después. La única verdad, la verdad absoluta. Jesús es la vida eterna con Dios. Nadie viene al Padre sino por mí. Una vez, hace años, un hombre de otra religión dijo que, sí creemos eso, pero eso fue por la manera de Jesús, enseñando cosas espirituales. Pero la manera de Jesús, y la gente entra con esas sutileza de palabras, que su manera es la única, pero la manera de Jesús es su propia persona, su propio sacrificio, su propia palabra. Él es la verdad. Este hombre Jesús habló la verdad, habló la verdad, lo que dijo es la verdad absoluta, o Jesucristo es un mentiroso o un loco. Jesús habló la verdad y dijo cosas exclusivas, fuertes, únicas. Y eso es la verdad, o es mentiroso o loco. Y si es un mentiroso o un loco, o lo que dijo no es la verdad absoluta, él no puede ser un buen hombre. No podemos tener las dos cosas. Buen hombre, pero no es el único camino de Dios. No podemos tener los dos. ¿Es el único o es mentiroso? No hay opciones. Si rechaza la Biblia es otra cosa, pero según lo que encontramos de Dios en la Biblia, dijo la verdad, o es un loco o mentiroso. Uno va contra el otro. No puede ser buen hombre. Ya tienen eso grabado en la mente, ¿no es cierto? Jesús habló la verdad, lo que dijo. Él es el camino, verdad y la vida. Ahí está en la pantalla lo que acabo de decir. Es un mentiroso, loco, pero no puede ser un buen hombre si es eso. Nuestra conclusión es, Jesús dijo la verdad 100% de los días de su vida. En todo lo que comunicó viene de nuestro Creador. Me imagino que eso es algo que tomamos por sentado. Qué bueno. Algo obvio que decimos amén. ¿Por qué estoy enseñando cosas tan obvias? Porque hay muchas amenazas que van a tratar de infiltrar de manera suave, con muchas sutilezas. Hay que estar preparado. Cuando algo entra en la iglesia, hay que examinarlo, y si es una equivocación, hay que enfrentarlo para que la gente sepa qué es lo que está pasando, qué es lo que honramos en la iglesia. Es la palabra de Dios, así como la encontramos en nuestras Biblias. En Juan capítulo 5, Jesús dijo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. No es una expresión exclusiva, no es una declaración exclusiva de la boca de Jesucristo. Que no honra a Jesús, no honra al Creador. Otra expresión, otra declaración exclusiva de Jesús, la única manera. Jesús, aquí realmente está el enfoque de esta parte de esta sesión. ¿Quién es Jesucristo? Hay que contestar esa pregunta. Los apóstoles preguntaron, ¿quién es este que aún controla el viento? Encontramos en la Biblia varias veces donde Jesús recibe adoración. Un ejemplo es antecito de la Gran Comisión en Mateo 28. Los apóstoles adoraron a Jesucristo y despuesito de ese versículo, en Mateo 28, 17, adoraron a Jesús. ¿Qué viene después?
que vayan al mundo y hagan discípulos. Pero al contrario, no estoy en eso todavía. Apocalipsis 5, encontramos todos los seres en el cielo le adoran en unidad, adorando a Jesucristo en el cielo. También en Filipenses, voy a leer en Apocalipsis 5:8, dice: cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero es Jesucristo. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y 12, y que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir poder, riquezas, sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Los seres en el cielo adoraban a Jesucristo. ¿Por qué? Es Dios mismo. Este hombre, este Salvador, así hablamos con la gente. Este Salvador es nuestro Creador que merece adoración. Muchas personas creen que Jesucristo es solamente algún hombre bueno. Pero Jesús merece adoración. Y el destino de cada persona que vive en la tierra es doblar la rodilla y someterse a este individuo Jesucristo. Filipenses 2:9-11 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, como acabamos de leer en Apocalipsis, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El asunto realmente, el fundamento del asunto es eso mismo. ¿Quién es Jesucristo? Es nuestro Creador, merece adoración. Todas las otras personas en la Biblia, cuando encontraron a las personas adorando, tenían que decir que no. Pablo, Bernabé, el ángel 2 veces con Juan en Apocalipsis, ellos tenían que decir: no hagan eso. Pero cuando adoraron a Jesucristo en Mateo 28, ¿qué es lo que dijo Jesús? Siguió con su mensaje, no dijo nada en contra. Recibió la adoración de ellos. Eso es lo clave en la exclusividad de Jesucristo. El Espíritu de Dios glorifica a Jesús, el Padre y también el Espíritu. Juan 16:14, Él me glorificará. Jesús estaba hablando del Espíritu que venía a bautizar a los discípulos, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. El Padre glorifica al Hijo, el Espíritu glorifica al Hijo. Lo clave para el mensaje del Evangelio. ¿Quién es este hombre? Hablando de esta pregunta, en Marcos 4:41. ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos reconocieron algo en Jesús. Este hombre que está con nosotros no es como cualquier hombre. No es como un hombre normal. No es solamente un buen maestro, ni solamente una buena persona. El viento y el mar le obedecen, porque Jesús, ese hombre que caminaba en la tierra hace 2000 años, es Dios mismo. Debemos prepararnos con esa mentalidad. Yo creo que ya creemos eso, pero hay que estar preparado para defender lo que creemos. Jesús es el único. Un desafío actual en nuestro mundo. El primero que vamos a tocar en este tema. Todavía viene más, pero por ahora terminamos esta sesión. Pueden seguir con las preguntas en los grupos
y vamos a seguir después en la lección 2. Que Dios los bendiga.